Hola, buenas tardes, noches o buenos días, dependiendo de la franja horaria de la hispanidad, de los territorios de ultramar que un día fueron España, donde nos vean ustedes. He de decir lo primero que normalmente, aunque este programa se va a emitir el miércoles 19 de noviembre a las 9 de la noche, como tenemos habituales en los directos, este programa está siendo grabado. Y está siendo grabado 2 días antes, precisamente porque nuestro conferenciante, nuestro invitado de esta noche, podemos decir, don Fernando Paz, pues tiene una agenda que es, bueno, incontrolable. Le llamo un día y me dice que está en Teruel, al día siguiente está viajando para Alicante, al día siguiente. Entonces, sabemos que con esta agenda tan apretada tenemos que doblemente darle las gracias por estar aquí. Así que buenas noches, Fernando, y bienvenido Bu- y muchísimas gracias por estar. Pues muchísimas gracias a vosotros, Alberto. La verdad es que me cuesta, me cuesta encontrar una franja horaria. Es verdad, o sea que lamento que no lo podamos hacer en directo, pero las tardes ya son de locura. O sea que bueno, aquí estamos en cualquier caso. Muy bien, pues seguramente que todos los que vean este programa y todos los socios y simpatizantes de nuestra asociación de amigos de la Hispanidad, con sede en Santa Pola, que es donde estoy yo hablando ahora, y Fernando, que está en Madrid, pues te van a agradecer este esfuerzo que haces. Bueno, Fernando, vamos Hay a que ir, agradecer. yo no quiero hablar mucho, el invitado eres tú y te voy a hacer preguntas y vamos a ir como una metralleta para que respondas todo sin ningún tipo de cortapisa, ni, vamos, ni filtro, lo que tú quieras. España, vamos a hablar lo primero de España, vamos a hablar de España, de Europa, de la Hispanidad. España. ¿Cuáles son para ti el mayor problema o los mayores problemas que sufrimos los españoles o que tenemos en España, en nuestra queridísima nación? Bueno, no está mal para empezar. Yo creo que podemos clasificar los problemas pues en dos grupos, los urgentes y los importantes, ¿no? Yo creo que de fondo hay un problema crucial, vital, esencial, básico, fundamental, no sé cómo llamarlo, que está ahí y que, bueno, de vez en cuando se menciona como problema, pero como si pensáramos que alguien algún día lo solucionará, que es la demografía. Sin población, sencillamente, no hay futuro. Es que no lo hay. Es decir, no, si no tenemos hijos, pues apaga y vámonos, ¿no? Es el suelo sobre el que se tiene que edificar todo lo demás. Y este para mí es el problema con diferencia más importante. Y es un problema muy difícil de abordar porque es un problema que tiene que ver, es una cuestión que tiene que ver fundamentalmente con una psicología, con una mentalidad, con la supresión de unos valores en cuyo lugar no se han situado absolutamente ningunos otros. Con lo cual, no es un problema económico, no es un problema técnico, es un problema que tiene muy difícil solución y que tiene que revertirse a través de una verdadera revolución en las mentalidades. De otra manera, es imposible. Está bien que se propongan soluciones de tipo socioeconómico, pero eso tenemos que tener claro que no arregla el problema. ¿M? Está bien que la gente que tenemos hijos, pues nos veamos en cierto modo recompensados y reconocidos por el esfuerzo que todo eso supone, y es de justicia, pero por una razón de justicia, no porque vaya a arreglar nada, porque el estatus económico no tiene ninguna relación con el número de hijos. ¿No? Es decir, que no, la gente con más nivel de renta no tiene más hijos que la gente con menos nivel de renta. Por tanto, las ayudas económicas no son, digamos, algo sustancial. Es fundamentalmente una cuestión de mentalidad. Ese es el problema, en mi opinión, más importante de todos. Ciertamente hay otros, que no digo que además no sea urgente, por supuesto, pero hay otros más inmediatos. El primero es que tenemos una clase política bien representada por este gobierno que trabaja contra su país, que trabaja contra su sociedad. No es que se abstenga o que omita en su quehacer político trabajar o esforzarse por mejorar la suerte del pueblo español o de España en su conjunto. No, no, es que trabaja al servicio de otros intereses contra el pueblo español. Por supuesto, esto es lo más urgente, lo que tenemos en el gobierno y el principal partido de la oposición, que no representa nada sustancialmente diferente, sino más de lo mismo y una continuidad. Y por supuesto, todo lo derivado de lo que puede ser considerado en términos generales el régimen del 78, que yo creo que ya básicamente no existe más que como una carcasa, podemos decir, y que se ha transformado hace 20 años en otra cosa, que es en el régimen del 11M o el régimen del 2004 con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha cambiado, aún manteniendo las apariencias externas institucionales, pero ha cambiado sustancialmente
la sociedad española y todo lo que de ese régimen se deriva, la fragmentación nacional, la destrucción sistemática de los valores, el desmantelamiento de una nación, la instauración de un régimen absolutamente ideologizado hasta el extremo, la elección de un muro que pretende separar a los españoles, empezando por fragmentarlos y enfrentarlos unos con otros. Esto es lo inmediato, lo urgente y lo que tenemos que abordar. Y por supuestísimo, sobre toda esa situación y ese telón de fondo, un problema extremadamente acuciante, que es el de la inmigración que padecemos en España, que es la génesis de muchos otros problemas que añadir a los anteriormente enunciados. Bueno, yo creo que has dado en el clavo en todo lo que has dicho. Coincido contigo plenamente, o sea que no te puedo rebatir nada ni hacer en este caso de abogado del diablo, que a veces me gusta, la verdad, porque es, bueno, hay que debatir y discutir. Sobre todo cuando has comenzado a decir pues, la natalidad y tal, estaba pensando precisamente en lo que has dicho después, que un gobierno, un Estado, una nación puede tener los problemas que tenga, económicos, sociales, de crisis energética, crisis económica, pero se supone que nuestra clase política, el que manda el gobierno, tiene que estar ahí para solucionar los problemas o al menos intentarlo. Y es verdad, coincido plenamente en que tenemos una clase política que lo que intenta es desmantelar la nación. Y has hablado, has tocado el tema del régimen del 78 y dices que ya está caduco, que está obsoleto. Yo soy de los que piensan, Fernando, que ya empezó mal, ya empezamos con mal pie. Mm. No, o sea, fíjate lo que te digo. Esto sé que luego me va a traer críticas, porque muchísima gente, bueno, dicen que no, no, fue una transición inmaculada, fue una transición ejemplar, no hubo guerra, tal. Yo creo que fue un desastre de transición, porque se hicieron unas concesiones a los partidos separatistas, en la propia Constitución, esa nación de naciones que decía el Zapatero, que ha nombrado, el infame Zapatero, la Alianza de Civilizaciones Mediante. ¿Crees que a lo mejor estaba, o sea, que está precisamente en la Constitución, en este régimen del 78, en esos primeros partidos que pactaron, está la raíz de todos nuestros problemas? Porque cuando entra Felipe González, después de Suárez, ya se vendió España. Ya quitamos o sea, se desindustrializó, desindustrializó, no, bueno, me sale la palabra. Bueno, Desindustrializó. eso, que nos quedamos sin, gracias, que nos quedamos sin industria, minas, o sea, minería, altos hornos, bueno, yo qué sé, la ganadería, la agricultura. O sea que lo hicimos mal ya desde el principio, nuestros padres fundadores del 78. Bueno, la transición y la llegada del nuevo régimen consistió esencialmente en podar, casi diría que hasta la raíz, o sin casi, la soberanía nacional. La soberanía en todos los aspectos. La soberanía, la base de la soberanía, que lógicamente es la capacidad económica de un país, porque sin eso es imposible. Si un país se convierte en dependiente, difícilmente es soberano. Naturalmente que todos los países, que todos los estados tienen una cierta dependencia, porque no vivimos aislados unos de otros, pero no se trata de eso. Se trata de someter a un país a los designios de una instancia foránea, ¿no? Y toda la transición, en definitiva, en lo que consistió fue eso. Hay que tener en cuenta que la transición, que tiene mucho de improvisado en las formas y en las medidas concretas que se toma, sin embargo, es un periodo que está diseñado en sus grandes líneas desde fuera de España. Está diseñado fundamentalmente por Washington. Esto es así. Washington viene fomentando una serie de cuestiones de carácter cultural desde los años 50, entre otras, y nada menor, la cuestión de los nacionalismos, para evitar y para que bloquearan, una vez terminado el régimen, la emergencia de un partido comunista fuerte, ¿no? Como digo, esta labor pues la llevó a cabo las agencias que dependían de la CIA, fundamentalmente la Fundación Ford en España, y encauzó una parte de lo que tenía que ser, una parte sustancial de lo que tenía que ser la evolución del régimen. A partir de ahí, las medidas fundamentales que se toman en la transición y en los primeros años del régimen del 78 son medidas destinadas directamente a suprimir, a aniquilar, a terminar con la soberanía española. España había generado una serie de lazos de dependencia y hasta cierto punto de claro de sumisión a los Estados Unidos por razón de la evolución, de la propia evolución del régimen desde los acuerdos de 1953, que eran imprescindibles para que el régimen de Franco siguiese existiendo, ¿no?
Pero a partir de ahí lo que tenemos es una deriva crecientemente dependiente de Estados Unidos. Y en consecuencia, todo lo que se hace está destinado a que España entre en una agencia como es lo que luego ha venido a ser la Unión Europea, el mercado común europeo entonces, a un coste enorme, al coste fundamentalmente del desmantelamiento de toda su base económica, la industrial fundamentalmente y por supuesto, pero también la agraria, como estamos viendo en nuestro tiempo. Y España, socapa de la necesidad de modernizar su estructura económica, lo que hace es destruirla, sencillamente en algunos aspectos en donde además éramos enormemente competitivos. O sea, me están ocurriendo muchos sectores, entre otros es conocido el asunto de astilleros, ¿no? Por ejemplo, pero por supuesto, no solo ni muchísimo menos. El peso de la industria es esencial y era esencial entonces para mantener esa capacidad soberana, ¿no? También en muchos sectores de la producción, etcétera. Pero son los pasos también de integración, no solamente en ese mercado común, sino además un mercado común en el que entramos a costa de terminar con los acuerdos de 1970 que le daban a España una situación francamente ventajosa en sus relaciones con el conjunto de la Europa comunitaria, ¿no? Y después la entrada de España en la OTAN, por supuesto, que se hizo como se hizo. Entramos primero en mayo de 1982 con Calvo Sotelo y posteriormente la entrada del Partido Socialista ya de Hocicós, bueno, traicionando todas las promesas. Acuérdate, que me acuerdo ¿te acuerdas del eslogan del PSOE del Eh, 82? no me voy a OTAN acordar. no, bases fuera. Y fue O- entrar, o sea, ganar, mejor dicho, y bueno, de cabeza. OTAN de entrada no. Ese era el eslogan un tanto rebuscado del PSOE, ¿no? Y bueno, la primera acción de gobierno que toma Felipe González no es casual, es bien simbólica. En diciembre del 82, nada más llegar, después de las elecciones del 28 de octubre de ese año, nada más llegar a la Moncloa, la primera decisión que toma en materia de política exterior es abrir la verja de Gibraltar. ¿Mm? La entrada de España en la OTAN se hace sin ningún tipo de contrapartidas, no se exige, por ejemplo, una revisión con carácter inmediato, urgente y anterior a la propia entrada de España en la OTAN de la situación en Gibraltar. Y lo mismo sucede en el caso de España en la Comunidad Económica Europea, ¿no? En 1986. Se entra de un modo incondicional y incluso en principio, por ejemplo, si uno examina la entrada de Portugal y de España, con el peso enormemente diverso que tiene un Estado y el otro, España sale bastante peor parada que Portugal en esa negociación. Es todo un proceso de renuncia a la soberanía por parte de la élite política española, que por otro lado pues tenía sus deudas y tenía sus lazos de dependencia perfectamente identificables y que nos ha conducido a la situación en la que estamos ahora. Pero incluso en el plano, Alberto, estrictamente económico, si porque nos han engañado hasta en esto, incluso si comparamos la situación de España a día de hoy o con la situación de hace 50 años, en lo que hace a la Europa comunitaria, también podemos entrar en otras cosas, pero en lo que hace a la Europa comunitaria, fíjate que el grado de convergencia de España con los países. Aquí hay que tener cuidado porque cuando nos cuentan estas cosas de la convergencia de España con la Europa comunitaria, hacen trampas también en esto y comparan España con la Europa comunitaria del 75 y España con la Europa comunitaria del 2025. No, vamos a comparar la España de 1975 con la Europa comunitaria de 1975, pero con los países fundadores. Vamos a comparar España con Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo el año 75 y el año 25. Bien, si hacemos ese ejercicio, nos encontramos con que España en estos 50 años, en términos estrictamente económicos, ha perdido convergencia, según se mida, entre 6, 7 y 10 puntos con los países anteriormente citados. Claro, en la comparación, cuando te cogen 2025, te meten Bulgaria, los países bálticos, etcétera, Polonia, etcétera, y entonces, claro, equilibran. No, 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 compare usted con el núcleo fundador de la Europa comunitaria. Y en esa comparación nos damos cuenta no solamente de que hemos perdido 50 años en términos estrictamente económicos, sino que hemos retrocedido literalmente
Claro, la gente se deja llevar por una visión puramente epidérmica, de que los coches son mejores, yo qué sé, las televisiones son mejores, todo este tipo. Que tenemos internet, wifi, que antes no había. Eso, ese tipo de cosas. Y no nos damos cuenta verdaderamente del retroceso, ya por no entrar y hablar pues, en procesos como la destrucción sistemática de la clase media, particularmente en los últimos 15, 20 años, sobre todo desde la crisis del 2008, que era, digamos, la columna vertebral de la sociedad española y que tantas cosas en nuestro país había amortiguado felizmente, ¿no? Bueno, una clase media que está absolutamente descoyuntada, que ya no existe como tal clase, sino que está formada por una serie de grupos considerablemente fragmentados y presididos básicamente por la precariedad. En fin, en todos los aspectos, se coja el que se coja, el de la soberanía nacional, porque no olvidemos que nadie puede ser libre si no vive en un país que lo sea, en términos socioeconómicos, en términos culturales, en términos de concepción de la vida, en cualquier aspecto que miremos, no sé, por ejemplo, el número de presos que tenemos o los índices de suicidio que tenemos, en cualquier aspecto que lo cojamos, es difícil señalar que hayamos mejorado en algo más allá de la mera mejora técnico-material que es consustancial al transcurso mismo de la historia. Pero eso no es mérito de nadie. Hay que compararlo con, como se dice ahora, los países de nuestro entorno. Hay que compararlo con el entorno cultural, económico, social y político en el que nos movemos. Y repito, el retroceso es, me atrevería a decir, que notable en muchísimas áreas. Entonces, claro, podríamos decir que aquella frase de con Franco vivíamos mejor. Pero si decimos eso, pues tanto tú como yo seremos unos fachas, retrógrados, fascistas, no sé, cualquier apelativo, ¿no? Que se usa ahora. Pero Bueno, por lo que no, estás. perdón, Dime, perdón. dime, dime, dime. No, no, digo, a mí las etiquetas no me han importado nunca lo más mínimo. Y pueden decir lo que quiera, a mí ya me lo han dicho de todo y te puedo asegurar que me resbala de una manera que seguramente ni siquiera imaginan aquellos que me las ponen. O sea, me da exactamente igual. Pero es indiscutible que el franquismo, grosso modo, sin duda ninguna, fue el momento en el que se produce la revolución más honda en la historia de España, para bien y para mal. Hay algunos aspectos ante los que uno puede manifestar una cierta perplejidad, pero lo cierto es que España se transforma de un país de base rural, de un país después de la guerra civil que, si no fuese anacronismo, podríamos denominar como tercermundista, de un país fundamentalmente, como digo, de pequeñas poblaciones, con alguna salvedad que en el conjunto de Europa tampoco sería especialmente reseñable, en otro país de base industrial, de base urbana, en un país desarrollado, hasta el punto de que España verdaderamente se pone a la altura de Europa en numerosísimos terrenos, un tren que habíamos perdido los anteriores 150 años. No olvidemos que España es el segundo país en crecimiento del mundo durante los años 60, después de Japón, en algún año también detrás de Corea del Sur, pero el segundo país en crecimiento, con picos del 7 y el 8%, en el terreno industrial, con picos del 11% de crecimiento anual, y se convierte en un país plenamente moderno a todos los efectos, con alguna, bueno, digamos, diferencia ciertamente en algunos terrenos, como el político, por ejemplo, pero el propio régimen asienta las bases para que se produzca de forma voluntaria o no, es un poco lo de menos, aunque sería otro tema a discutir, pero asienta las bases del posterior cambio que le homologará a Europa. Distinto es si a mí eso me gusta o no. Lo que estoy es enunciando unos hechos Ujú. objetivos. Y en definitiva, una sociedad, la española, sobre todo en la segunda parte del franquismo, pero en el franquismo en su conjunto, una sociedad española que veía el futuro con esperanza. Y que tenía buenas razones para verlo porque se había operado un cambio, una transformación inédita en nuestra historia, ¿no? Algo de lo que hoy estamos perfectamente ayunos, porque no hay más que preguntar a la gente joven, si es que hace falta preguntar, más allá de testimoniar lo que vemos con nuestros ojos, cuál es el futuro de España, de los españoles y de esa clase media y de esa juventud. Es que en Madrid se están ya alquilando habitaciones compartidas. Repito, no pisos, habitaciones compartidas. Es que se están alquilando pasillos en las casas para residir. Esto es literalmente así.
Y pensemos que en 1975, por ejemplo, estábamos ante un país de propietarios, que era uno de los propósitos que había enunciado José Luis de Arrese, el ministro de la Vivienda. No queremos un país de proletarios, queremos un país de propietarios. Bueno, hoy tampoco exactamente es un país de proletarios, es el país de la precariedad y de eso que Marx habría llamado lumpenproletariat, o sea, Mm. subproletarios. Este es el futuro que tenemos. Si hacemos una comparación con cómo estábamos hace 50 años, pues con ese mes de vacaciones que teníamos, que en ocasiones llegaba a los 40 días, ¿verdad? Con esa España de propietarios, que una gran parte de la clase media además tenía no solamente en propiedad una casa, sino que además tenía su apartamento en Torrevieja, ¿no? Mítico del 1, 2, 3, su ¿Eh? apartamento por todas, sus apartamentos en la playa o en su apartamento en la montaña, Con su esa paga coche extra del 18 de julio. y la de Navidad. Es decir, y trabajando uno en la familia, Una persona. trabajando una persona, mantenía toda una familia con su correspondiente, lógicamente, mujer, porque entonces los matrimonios eran de hombre y mujer, qué cosas más antiguas, ¿verdad? Sí, Con, sí, sí. con 3 o 4 hijos, además, muchas veces viviendo en casa con la suegra o con la madre, ¿no? En fin, todas esas cosas, la gente que le daba por tener hijos en vez de por tener gatos y todas estas cosas que pasaban entonces, pues era un país fundamentalmente optimista. Yo no hace falta que invite a nadie porque la gente tiene conciencia de lo que pasa, perfecta conciencia, creo yo. No hay más que salir a la calle para ver si España hoy es un país optimista. Además, hemos de decir que cuando se emite la primera vez este programa, 19 de noviembre de Ujú. 2025, mañana jueves, el que lo vea después ya habrá pasado, el 20 de noviembre se cumplen precisamente 50 años, es el aniversario de la muerte de Franco. Que nuestro amado líder, nuestro presidente del gobierno, al cual yo llamo irónicamente y despectivamente, ¿verdad? Porque considero que es un verdadero idiota. em, Nuestro amado líder ha organizado una serie de eventos y ¿no? de fastos, de fiestas, quería organizar para conmemorar la muerte de Franco. Hablabas de la juventud, hay muchas personas jóvenes que no sabían quién era Franco y lo están dando a conocer gracias a estas iniciativas. Aquí podemos hablar de memoria histórica, que es una ley. Vamos, yo no sé cómo no fuimos capaces de eliminar esa ley hace unos años cuando tuvo, por ejemplo, el señor Rajoy, tuvo mayoría. Yo eso creo sinceramente que no se lo podemos perdonar nunca los españoles de bien, pero bueno, sería otra cuestión. Pero una de las cosas que han hecho, y ahí quiero entrar, aparte de luego comentar más, porque has tocado también el tema de Gibraltar, luego te preguntaré también más cosas por Gibraltar, que no sé si, yo creo que sí sabes que hicimos precisamente el año pasado, el cual estuvo uno de los, vamos, amigo tuyo, Esparza, estuvo Sí, en, hombre, claro. bueno, es decir que, vamos, quiero decir, estaba invitado y al final, que voy a aclararlo, iba a ir a Gibraltar, hicimos un congreso en Campo de Gibraltar para denunciar todo el tema de Gibraltar, hablamos de muchas cosas, vinieron muchos ponentes y Esparza estaba invitado y no pudo venir por una cuestión familiar. Bueno, fue una cosa curiosa. Totalmente, bueno, lo que te iba a decir que estas fiestas que ha hecho, una de las cosas que quería hacer este amado líder era el Valle de los Caídos. Ujú. Precisamente, cuando hablo contigo la primera vez fue hace escasos meses, no nos conocíamos y fue porque te invité al congreso que organizaba Amigos de la Hispanidad en el Valle de los Caídos, en Así es. defensa del Valle. Además, el congreso se titulaba Por la libertad de la cultura, que era para hacer una especie de guiño, ¿no? A ese Congreso de la Libertad de la Cultura que había en los años 50-60, auspiciado por la CIA y tal, que era para luchar precisamente contra el franquismo. Pues yo ahora también lo voy a hacer, pero lo quisimos hacer para luchar contra el socialismo que nos está destruyendo. Bueno, vuelve otra vez de actualidad. Hace unos días habéis tenido un magnífico programa en el Gato TV, los Húsares, donde eres habitual con Tertulio. Ahí se está pues, Jesús García Conde, estabas tú, estaba Barbadillo, Esparza, y habéis tocado este tema. Mm, ¿Crees, habéis dicho muchas cosas allí, te voy a preguntar algo muy concreto. ¿Crees que lo del Valle es una cortina de humo o realmente tiene un fin muy meticuloso y muy determinado? Porque comentabais en ese programa, no sé si lo decías tú o quién lo decía, que eso, que de cortina de humo nada, que iban a por ello. Y eso tiene que ver con lo que me decías antes
de que la sociedad española ha cambiado, incluso la mundial. Hemos perdido el sentido, a mi juicio, de la trascendencia. Ya no hay familia, no hay valores. Nos hemos convertido en una sociedad nihilista. Y esto al final es un poco el problema, creo yo, de, pues eso, de que ya no se tienen hijos, de que ya no miramos por el bien común, de que no nos apoyamos unos a otros, somos tremendamente individualistas, no sé si por la influencia de los anglosajones, del protestantismo o por qué. Entonces, enganchando con todo esto que te he dicho, ¿crees que lo del Valle es algo determinado y que van a por ello porque van a dañar la misma esencia de lo que significa ser hispano, ser español, de la propia cristiandad? Sí, sí, sin duda. Mira, hay una mentalidad instalada en amplios, bueno, sí, yo creo que en amplios, ¿por qué no decirlo? Sectores de la derecha que tiende a pensar siempre que aquí lo importante es el balance y la cuenta de resultados. Y que todo lo que no sean los números económicos es una cortina de humo, ¿no? Al final llegará el apocalipsis, porque llegará, antes o después, no sé si mucho después, pero llegará en cualquier caso, y Yo habrá... lo veo a la vuelta de la esquina. Bueno, Como, es un proceso hostia, como, como como sigamos sabes. con este gobierno, en 10 años nos quedamos sin España, Fernando. No, no, y largo me lo fías, 10 años. En fin. Bueno, yo tengo confianza en cualquier caso, pero digo que hay una parte que llegará el apocalipsis y seguirá diciendo pues que la parusía es una cortina de humo. O sea, es una manía que tienen porque es una interpretación puramente grosera y materialista de la existencia y creen que todo lo que no sea las cifras, además macroeconómicas, pues, es una cortina de humo. Es decir, gente que no se entera de nada, ¿eh? Literalmente de nada. No, vamos a ver, que haya un beneficio económico asociado y ligado a una serie de procesos es evidente, lo hay en toda actividad humana, pero eso no es lo que explica lo que está sucediendo en la sociedad. Sería una especie de interpretación, no sé, neomarxista desde el capitalismo, porque en definitiva, bueno, al final son lo mismo, pero no voy a entrar en eso. Bien. Por supuesto que todo lo que hacen tiene una finalidad ideológica, también una finalidad de beneficio, también una vertiente económica, pero tiene una finalidad de poder e ideológica. Eso es lo que mueve el mundo. El beneficio económico no responde más que a una versión o a una visión pequeño burguesa de la existencia. No, todo lo que se persigue es el beneficio económico. No, hombre, no, apese usted de esa burra que por ahí no se va a ningún sitio, créame. La historia ha vuelto y ha vuelto a Europa y no se va a marchar. Hay un objetivo económico y hay un objetivo de poder y hay un objetivo ideológico, que es lo que guía toda esta historia. Tú imagínate la cantidad de odio, la intensidad del odio que hay que tener para hacer lo que se está haciendo con el Valle de los Caídos, para sacar a un hombre de su tumba, un hombre que está enterrado a 50 kilómetros de Madrid y que en un lugar en el que, salvo que vayas exprofeso a ese lugar, que por otro lado está ciertamente retirado, no tienes por qué verlo, ni topar con él, ni tener ningún tipo de visión, ni te puede molestar, salvo, como digo, que vayas específicamente a verlo, ¿no? Es decir, hay que tener un odio de una intensidad tal que es difícilmente describible, ¿no? Y esto es lo que les domina, la necesidad de volver a ganar una guerra que perdieron, una guerra que se desató por su causa, porque el Partido Socialista Obrero Español fue la causa esencial del estallido de la Segunda Guerra, perdón, de la Guerra Civil Española, fue la causa básica y fundamental del estallido de la Guerra Civil Española, fue el culpable, el responsable de ese estallido de la guerra, una guerra que hicieron lo posible por provocar, una guerra que estalló, una guerra que perdieron y que es algo que empecinadamente tratan de corregir. No lo van a poder conseguir, naturalmente, pero sí los efectos de esa guerra civil española. Empezando por el hecho de que efectivamente su antifranquismo se ve más que nada en el empeño que están poniendo en la destrucción de la clase media, que es el gran legado de Franco, en definitiva, a la historia de España. Y el Valle de los Caídos, que duda cabe, es un símbolo que tratan de desmantelar a cualquier precio y que lo están consiguiendo gracias a la colaboración de la Conferencia Episcopal Española.
Sí, Traidores, traidores. Para mí son traidores. no, no, pues, absolutamente, porque el gobierno, Pedro Sánchez, como digo, dominados por ese odio, no están traicionando algo a lo que no pertenecen. Es imposible que lo No, no, traicionen. si realmente Pedro Sánchez y sus secuaces están haciendo lo que tienen que hacer. Ellos lo hacen bien. O Claro, sea, claro. son gente maligna, con doble G, malignas, y hacen lo que tienen que hacer. Los malos hacen eso. Ya lo sabemos. Lo que no entendemos es que los que se suponen que tienen que estar o sea, defendiendo esa verdad también sean cómplices. Esos son los peores. Esos Claro. son los peores, porque los peores son los que tienes a tu lado y están luchando por la causa del de enfrente. Los- Pero a los, fíjate, Fernando, que a los del yo frente ya los esto, ves. yo esto lo digo mucho cuando hablo de la hispanidad. Sabes que nuestra asociación, mis movimientos son siempre para la hispanidad. Luego hablaremos un poco de ellos, si te parece. Yo siempre digo que España, a lo largo de nuestra historia prácticamente, hemos tenido siempre, nos hemos enfrentado vamos, pues como sociedad, como proceso civilizatorio, como tú bien dices en muchas charlas, que además te lo dije, que lo uso yo, me lo he apropiado, no hay proceso civilizatorio Muy que bien. no se apoye en la dignidad humana. Esa frase siempre digo que es tuya, la tienes que patentar. Bueno, en España siempre hemos tenido enemigos, es lo normal. Felipe II tenía enemigos, ahí en Inglaterra, Francia, Carlos I, todos hemos tenido enemigos. Los enemigos sabes quiénes son y estás preparado para luchar contra ellos y hacen lo que tienen que hacer. Pero nuestro máximo problema, yo creo, o un muy grande, ha sido precisamente la cantidad de traidores que hemos tenido. Eso es algo, parece que es algo endémico también nuestro. Es que nos traicionamos constantemente. Y Mira, ahora, Alberto, y ahora ocurre lo mismo con la conferencia episcopal. me gustaría hacer una reflexión al hilo de lo que comentas, porque creo que sobre todo por pertenecer a esa asociación de hispanistas, que estés haciendo una labor de la que soy testigo, o sea que no, no es que me la cuente nadie. Y como bien dices, nos conocimos pues con esa iniciativa tuya acerca del Valle de los Caídos. Y me gustaría hacer una reflexión al respecto de esto porque trataré de que sea lo más breve posible, porque creo que hay gente que, por decirlo así, milita en el hispanismo y que trata de disociar ese hispanismo de todo lo que tiene que ver con el régimen anterior, como si evitase que los cascotes del derrumbe cultural historiográfico del franquismo, por decir así, les cayesen encima, ¿no? Y creyendo salvar lo esencial. No dudo que muchos de ellos tienen la mejor intención, pero me gustaría decir al respecto también con la mejor intención un par de cosas, solo dos, al respecto de esto. Lo primero es que cuando nos preguntamos cómo fue posible que se elaborase una leyenda negra contra precisamente la hispanidad, contra España, contra la monarquía hispánica, contra el sentido de la presencia de España en el mundo, yo les diría, fijaos simplemente en lo que está pasando ahora mismo al respecto de Franco y el franquismo, porque Mm. estáis viendo la elaboración de una leyenda negra, justamente la del siglo XX-XXI, ante vuestros ojos. Bueno, pues así, de forma muy parecida, se elaboró la leyenda negra española, solo que en el caso de la leyenda negra española, además se parece mucho, pero en el caso de la leyenda negra española clásica, digamos, se hizo fundamentalmente desde fuera, aunque contó, caso de Bartolomé de las Casas, por ejemplo, contó con colaboradores necesarios desde dentro. Bueno, en este caso es un poco al revés, es una leyenda negra que se elabora desde dentro de España fundamentalmente, aunque cuenta con colaboradores desde fuera. Pero en todo lo demás es enormemente semejante. Cuando os preguntéis cómo fue posible que se generase una leyenda negra que duró siglos, mirad lo que está sucediendo hoy en España, en primer lugar. Y en segundo lugar, me gustaría también que entendieran algo que a mí se me aparece ante mi vista de una manera muy evidente, ¿no? Y es que precisamente lo que se está haciendo es utilizar el franquismo para denostar la historia de España en su conjunto. Yo, en fin, le llamo el proceso de hitlerización de Franco. Mm. Voy a hacer un brevísimo paréntesis. Mira, sobre todo en los años 80, en Alemania se suscitó lo que se llama la polémica de los historiadores. Bueno, es un proceso historiográfico muy conocido y tal, donde se plantearon muchas cosas acerca del pasado alemán. Bueno, una de las cosas
que salió de esa controversia entre destacados intelectuales, muchos de ellos historiadores, pero otros no, simplemente pensadores, intelectuales, fue la idea de lo que se llama el Sonderweg, el camino especial alemán. Alemania habría constituido una anomalía en la historia de Europa. Esa anomalía desembocó en algo como Adolf Hitler. Bien, si la historia alemana terminó, desembocó o dio lugar a algo como Hitler, eso significa que toda la historia alemana es un error. Y por tanto, Alemania debe ser desgermanizada, debe ser desnacionalizada. Ujú. Bueno, con- haciendo por otro lado a todas las generaciones alemanas copartícipes de la responsabilidad por los crímenes cometidos durante el Tercer Reich. ¿Mm? Sí, sí. Como se dijo, como decía la propaganda soviética durante la Segunda Guerra Mundial, Ilya Ehrenburg decía, no hay nada de lo que los alemanes nacidos o por nacer no sean culpables. Bueno, Ujú. esa idea se ha extendido a lo largo del tiempo y hoy vemos a Alemania un país profundamente desnacionalizado, como si Ujú. los 12 años que duró el Tercer Reich resumieran toda la historia alemana. ¿Vale? Ujú. Bueno, pues con Franco se valieron, lógicamente, para desnacionalizar Alemania, para desgermanizar Alemania, se valieron de esa palanca de Hitler extendiendo la culpa al conjunto de su historia. Bueno, pues con Franco se está haciendo exactamente lo mismo. Se está hitlerizando a Franco y hablando también de algún modo del camino especial español, de ese Sonderweg español, ¿no? Aplicándolo a España. Y diciendo que, o sacando la consecuencia de que si España ha dado, después de satanizar a Franco, si España ha dado algo como Franco, es que toda la historia de España ha sido un error. Y Ujú. por tanto hay que execrar el conjunto de la historia de España y precisamente tanto más aquellos episodios que son más clásicamente hispanos. No es una casualidad que aquellos que están desmantelando el Valle de los Caídos, aquellos que están resignificando en su neolengua el Valle de los Caídos, sean los mismos que quieren, ábranse comillas, descolonizar los museos. No es Ujú. casualidad que sean los mismos que van arrastrándose por todas las cancillerías del mundo pidiendo perdón por la historia de España de los siglos pasados. No es casualidad que sean aquellos que se avergüenzan de su condición de ser españoles, cuando en realidad somos nosotros los que nos tendríamos que avergonzar precisamente de su condición de españoles, aunque solo sea en el pasaporte o en el DNI. Y esto creo que es un enfoque que algunos autoproclamados, y no estoy cuestionándolo en absoluto, digo que autoconfesados hispanistas deberían echarle un vistazo, porque está plenamente operante y porque esa execración de Franco y de su régimen a donde conduce es a la destrucción y a la execración de la historia de España en su conjunto. Estoy de acuerdo contigo. Además, conozco casos de asociaciones, de entidades que no quieren tocar el tema de la República o el tema de la actualidad, cuando no podemos evadirnos de ello. De la misma forma que, por ejemplo, sé que están llegando gente a la hispanidad, que ahora, por el trabajo de mucha gente de muchos años, lo estamos poniendo de moda, por decirlo así, porque es una cosa que creo que tenemos que recuperar y reivindicar. Y están llegando lo que yo llamo los timadores de la hispanidad. Gente que se sube aquí al carro y solo viene a hacer dinero o buscan intereses, ¿no? Pero tienes toda la razón. O sea, de hecho, ya lo ves, que estoy contigo hablando de estos temas en un programa de una asociación que es Amigos de la Hispanidad, pero yo creo que no podemos, o sea, se vive en la política. Hay que vivir en la política y hay que hablar de todo y hay que recuperar todos estos temas. Mira, en los chats de Amigos de la Hispanidad, esto ya lo saben nuestros socios y todos los que están, nunca hemos cerrado el chat y nunca se ha prohibido hablar de nada. Yo estoy metido en muchísimos círculos hispanistas, Fernando, y de otro tipo de chats, y enseguida dicen, no, de política no se habla, no, no sé qué, porque llega el enfrentamiento. Y nosotros nunca hemos cerrado, no, no, perdona, hay que afrontar esa verdad y hay que discutir y hay que debatir. Y yo tengo una opinión, que la opinión hay que respetarla, pero tienes que respetar a las personas. Y tú tendrás tu opinión, pero no vale para nada tu opinión. Argumentamela. Y yo te argumento con lo mío. Y al final, y damos datos. Y el que tenga razón, pues ya está. Y si nos convencemos, bien. Y si no, tan amigos. Pero hay que Claro, aprender a debatir y a respetarnos. Y la gente lo va entendiendo. Pero es que si no afrontamos esta realidad, porque vivimos en la realidad, ¿no? En la realpolitik,
tenemos que denunciar todas estas cosas. Y si hay que decir lo bueno que tuvo Franco, pues se dice. Y si hay que decir que hizo cosas mal, pues se hizo. Pero no Claro. somos herederos, pero no culpables. Como nombrabas sin decirlo a otro idiota, el Álvarez. Y además, esto lo digo siempre, pero yo cuando me refiero a esta gentuza llamándoles idiotas, pues me refiero a su etimología, ¿no? Que viene del idioma, del que solo se ocupa de lo suyo, de lo propio. Pues eso, son idiotas, pidiendo perdón a la Simbaum o a Obrador o a esta gente, que es demencial, es una cosa demencial. Claro, mira, Porque, si a cualquiera que le guste el fútbol, que bueno, es un gusto muy extendido, y yo soy muy futbolero, cualquiera que le guste el fútbol sabe que, de qué equipo eres? joder, ya me estás, No, no, ya, dale, dale, dale. del Barça. Ah, pues a mí me gustaba más el Madrid, ya tenemos conflicto. No Bueno, obstante, se puede hablar, ¿eh? Se puede decir que no pasa nada, ¿no? Pero a cualquiera que le guste el fútbol sabe que si tú quieres defender, y verás por qué lo digo, si tú quieres defender un resultado, quieres que no te metan un gol, lo mejor no es meter a los 11 jugadores en el área, porque antes o después, en 90 minutos, van a marcar. Si tú quieres defender, lo mejor que puedes hacer es defender lo más lejos posible de tu portería. Presionar arriba para que el contrario no saque el balón jugado y no llegue en condiciones a tu área. Bien, en el caso del Valle de los Caídos, que tú ponías el ejemplo, mucho antes de que sucediera nada, destacados protagonistas supuestamente en la defensa del Valle, e incluyendo en ello a la conferencia episcopal, sostenían, no sé si a título argumental o verdaderamente lo creían, voy a dejar eso al gusto de cada cual, sostenían que sacando a Franco desarmábamos el discurso de los que querían resignificar el Valle. O sea, concediéndole al enemigo su objetivo principal, o uno de ellos, sin duda ninguna, realmente lo que hacíamos era desarmarle. Esto es como, no sé, pretender que se aplaca a un tigre echándole carne y sangre en las fauces. No, cuando tú estás en un mar encrespado de tiburones, si les echas sangre, lo que les haces es provocarles, no calmarles. Y esta es exactamente la situación en la que estamos. Entonces, ha habido un entreguismo desde el principio, en el caso del Valle de los Caídos, por una, vamos a dejarlo en mala interpretación y en algunos casos una voluntad expresa de que esto termine como supuestamente va a terminar, que yo creo que no va a terminar así, pero esa ya es otra cuestión y si quieres lo hablamos. Lo que quiero decir es que evitar el debate político, ahora que estando en el régimen del 11M, como es el régimen en el que estamos, donde todo está absolutamente politizado, donde todo está absolutamente ideologizado, pretender evitar eso estando donde estamos, es una actitud absolutamente pueril. No tiene sentido porque a todo le han contaminado y a todo lo han intoxicado de posicionamiento ideológico. Entonces es imposible mantenerse en una torre de marfil al margen de lo que está sucediendo. Pero si además lo consiguiéramos por milagro, no tengáis la menor de las dudas que al final también vendrán a derribar la torre de marfil. De manera que es mejor salir de ella y enfrentar al enemigo a campo abierto. y esto tiene que ver, lo que estás diciendo, que lo suscribo, tiene que ver con lo que hablábamos al principio del sentido de la trascendencia que hemos perdido. Y ahí voy también al sentido de la justicia. Tenemos que luchar por lo que consideramos justo y necesario. Es decir, ante la injusticia no podemos quedarnos cruzados de brazos, Claro. porque entonces se acaba nuestra civilización. Pero es que si nos quedamos cruzados de brazos y ya todo me da igual, pues es que, bueno, pues que venga el apocalipsis y que nos lleve, porque no somos capaces de defenderlos. ¿Te acuerdas no sé si es una cosa, o es un mito o fue verdad, ¿no? Lo de Boabdil, no llores como hombre, Mm. no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre, ¿no? Y aquí ya nos metemos en otro berenjenal, porque ahora estoy diciendo que los hombres lloran, las mujeres, pero que es otra, o sea, esta ideología woke, que viene de Estados Unidos, absurda, que está inundando Europa, mira cómo está Europa completamente islamizada, con alcaldes musulmanes, lo que está pasando en España, que contabas antes con la inmigración. O sea, estamos en una vorágine, que yo no sé cuándo empieza esto, si en mayo del 68, y ya empieza con, venga, droga, sexo y rock and roll, y vamos a anular a todo lo que sea trascendente, todo lo que tenga que ver con la fe católica,
o incluso sin la fe, pero bueno, con el sentido de la justicia, la moral, la ética. Por ejemplo, ahora, vamos a una cosa concreta que te ha ocurrido a ti que me gustaría que contaras algo si te apetece de esto. Sí. Vivimos también en la época de la cancelación. A nosotros, a la asociación, Amigos de la Hispanidad, nos cancelaron el Congreso enterito, Valle de los Caídos. Además, ya te conté, tuvimos grandes conversaciones por teléfono en aquellos momentos, hablé contigo, con José Javier, yo ya estaba loco porque sufrí una vorágine de odio interno, de desesperación. Decía, hay que luchar, hay que enfrentarse, vamos allá, me decía Esparza un día, me acuerdo, dice, Alberto, te vas a encadenar a la cruz, voy contigo y tal. O sea, lo que hablamos antes, Fernando, que hay que enfrentarse, no podemos estar quietos, ¿no? Como buen español, buen patriota y por sentido de la justicia. Cancelación. A mí me cancelaron un congreso entero. Me llamaron, oye, que ya habíamos hecho un pago, ya, bueno, ya lo sabes, ya te lo conté. Pero es que a ti, hace 4 días te han cancelado en un ayuntamiento en Madrid, creo que fue en Torrelodones. O si mal, vamos, lo he oído por ahí, lo he visto en algún comentario. Sí. O sea, pero ¿por qué te han cancelado? ¿Cómo ha ocurrido esto? Encima se supone que es un ayuntamiento en el que la alcaldesa, la cual no tengo el gusto de conocer, creo que es del PP, vamos a decir que es un poco de nuestra ideología, más facha, por decirlo así. Bueno, un facha un poco, yo qué sé, porque como igual que dices tú, a mí no me importa en absoluto que me pongan etiquetas. Yo no me pongo ninguna etiqueta. Yo sé perfectamente que no me gusta ninguna ideología, me abstraigo de la ideología, de las políticas, pero eso no quiere decir que no luche contra ellas y denuncie lo que está mal e intente hacer acciones positivas que yo considero justas para mi patria, para mi familia, para mis amigos. Bueno, estaré equivocado o no, pero por lo menos lucho. ¿Qué te ha pasado en Torrelodones? ¿Qué ocurrió? Pues fue en Torrelodones, sí, que además está lo de mi casa. Por cierto, yo no vivo en Torrelodones, pero vivo en Las Rozas, que está, nada, a 10 minutos en coche, ¿no? Y además tengo, en fin, familia viviendo allí, etcétera. Bueno, y voy mucho por distintas razones. Pues pasó que Vox el mes de octubre lo dedica, en el caso de Torrelodones, bueno, al mes de la hispanidad, por obvias razones de que el día 12 se conmemora lo que está en la mente de todos. Y para finalizar las jornadas, creo que con un carácter semanal, si no recuerdo mal, que efectúa allí, pues tuvo a bien invitarme y yo, pues muy honrado, naturalmente, fui allí a hablar de la hispanidad, porque, bueno, se recoge en esa convocatoria todo tipo de temas referentes a la historia de España, ¿no? Y allí fui, sencillamente, a hablar de la historia de España. eh, y ahí así lo hice. De hecho, el acto se celebró y además, en fin, fue mucha gente. Nos hicieron una buena campaña de propaganda, hay que decirlo. Pero bueno, el hecho es que se publicitó como algo que no era la presentación de un libro, no era la presentación de un libro, pero no sé por qué salió este asunto de la presentación de un libro. Yo desde luego no fui porque, bueno, en fin, al grano. El caso es que no era la presentación de un libro, pero sí es verdad que entre que salió eso y que la convocatoria del acto reproducía la portada de un libro, efectivamente, del que yo Pero soy... un libro que no era, un libro que no era tuyo. Bueno, es la Misión Histórica de España, se llamaba, de un libro del que yo soy coordinador, simplemente hay como... Pues, o sea, ¿saldría ahí la foto de Franco o algo y entonces lo vetaron por eso o qué? No, salía, no, la Misión Histórica de España, lo podéis ver en un buscador y tal. No, salió un cuadro de Ferrer Dalmao alusivo a los Ah, tercios, no sale otra cosa. Y yo creo que tengo 3 artículos ahí, del total de 10, y bueno, pues figuro como coordinador, porque en realidad ese libro recoge una serie de conferencias que hemos dado a lo largo del tiempo con una asociación que se llama Luz de Trento, que son muy activos en Madrid, bueno, y sí, sí, también fuera de Madrid. les conozco, hablo con algunos de sus miembros, les mandamos un saludo a Luz de Trento, hacen una labor encomiable también. Una labor espectacular. Y bueno, me pidieron que figurara como coordinador y lógicamente pues no faltaba más. Mm. Así que bueno, eso fue todo. A raíz de ahí empezaron a llegar, porque en ese libro hay de los 10 capítulos, me parece que no sé si es uno o dos referentes a Franco, empezaron a llegar como si fueran los 10. O sea, hay una cosa que se llama libertad de expresión y cada uno habla, se supone, de lo que cree oportuno. Amenazas de la extrema izquierda
a funcionarios del ayuntamiento. Bueno, total, que sumado eso a todo básicamente al posicionamiento de los grupos de izquierda en el ayuntamiento, que son absolutamente minoritarios, creo que Sumar sacó un 4% del voto o algo así, en fin, una cosa lamentable, eh, pero en fin, que lógicamente buscan tener repercusión, pues Mm. sumadas esas amenazas a un anunciado escrache que iban a hacer contra la conferencia, la alcaldesa Almudena Negro del Partido Popular, a la cual conozco personalmente de hace además muchos años, y ni siquiera vive en Torrelodones, vive en Las Rozas, vive en la misma calle que yo, para más INRI, pues acudió a Televisión Española, donde en un espectáculo de cualquier cosa menos de gallardía, pues terminó diciendo un poco lo de siempre, característico del Partido Popular, que ni los unos ni los otros, ni los que quieren ejercer su derecho, ni los que quieren coaccionar para que no se ejerza un derecho, poniendo al mismo nivel al que va a dar una, en fin, una charla, conferencia, llámalo como quieras, y a los que tratan de impedirlo, ¿no? Fue algo absolutamente, en mi opinión, desde luego, bochornoso desde el punto de vista de la defensa de la ley, de la legalidad y de del ejercicio de la libertad de expresión. Tú no puedes poner al mismo nivel al que ejerce un derecho con el que trata de impedir que otro ejerza ese derecho. Efectivamente. O sea, me parece que en este caso más que nunca el Partido Popular, las siglas del Partido Popular se corresponden con las de Poncio Pilato, ¿no? Y esa fue la actitud fundamental de la alcaldesa, con la que tuve un intercambio de opiniones en una red social, en Twitter, y bueno, al final, como obviamente no tenía forma alguna de defender su posición porque es insostenible, pues acabó diciendo que es que todo antes que el que los vecinos de Torrelodones se puedan ver, en fin, sobresaltados por las amenazas de uno y por en fin, por la celebración de este acto. Bueno, una cosa lamentable, dándole la razón de este modo a la extrema izquierda, más o menos diciendo que si la extrema izquierda amenaza hay que suspenderlo todo. Yo le llegué a preguntar, ¿y si la extrema izquierda amenaza con que no se respetan los resultados electorales en tu circunscripción, en Torrelodones, y dicen que no, que mandan ellos? Y entonces, bueno, tuvo una salida de pata de banco diciendo que, bueno, que si es por proteger a los ciudadanos de Torrelodones, ella está dispuesta a todo, a renunciar a la alcaldía, Bueno. entre paréntesis, jojo, cierro paréntesis, a renunciar a la alcaldía y tal. Claro, yo le dije, eso no es proteger a los ciudadanos de Torrelodones, eso es echarlos a las fieras, A las fieras, claro. literalmente. Bueno, al final tú... Eso pasó en el 36, acuérdate, lo que decían nuestros amigos del PSOE. Ganaremos en las urnas y si no, ganaremos el gobierno por las armas o por la fuerza, no Y sé cómo eso es lo que, decían. y es que eso es lo que hicieron, Alberto. Lo que hicieron fue cuando se produjo en la jornada electoral del 16 de febrero del 36, fue que todos los funcionarios y todos los que no eran del Frente Popular salieron literalmente corriendo, con lo cual se pudo producir el fraude, el pucherazo gigantesco que tuvo lugar en febrero del 36 y que le dio el gobierno a la izquierda, un gobierno que no habían ganado en las urnas, como ha quedado perfectamente demostrado en un libro de relativamente reciente publicación. Bueno, eso fue lo que pasó. El acto tuvo lugar, el acto se celebró Tengo y en yo aquí definitiva, libros, esto estará prohibido ahora mismo. Mira el autor, es amigo tuyo. es amigo mío, le tengo un enorme aprecio Estos a libros, don Pío. no he dicho ni la palabra ni el nombre, solo lo he enseñado la imagen. Estos libros, esto está prohibido, Fernando, hoy en día, Bueno, ya no podemos. ese técnicamente no, porque como la ley de memoria democrática llega hasta el 18 de julio del 36, de lo Claro. anterior no quieren saber absolutamente nada, ¿eh? De por qué y de tal, de eso no quieren saber absolutamente nada. Precisamente los que censuran un golpe de Estado cívico-militar, los que lo censuran son quienes tienen el récord Guinness europeo de golpes de Estado. Por eso Y de, no quieren, y de por eso, asesinatos. por eso no quieren hablar de nada anterior al 18 de julio. Récord Guinness de golpes de Estado, de revoluciones, de sublevaciones y de asesinatos de jefe de gobierno, que en España la izquierda ha perpetrado cuatro, cuatro asesinatos en 75 años, desde Cánovas del Castillo hasta Carrero Blanco. Y naturalmente de todo eso no quieren hablar, quieren centrarse exclusivamente en el 18 de julio del 36 y ponerse estupendos. Yo les recordaría, a tal efecto, aquellas palabras de Salvador de Madariaga, republicano y exiliado,
que dijo, que escribió aquello de: con la Revolución de Octubre de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar el alzamiento de 1936. Bueno, todo eso no quieren saber nada. Por eso, un libro que hable de antes, bueno, se libra. Los demás terminarán en la hoguera. Y no es una imagen sencilla y facilona lo de decir terminarán en la hoguera. Es que la ley de memoria democrática lo que prescribe es la destrucción de los soportes, bien sean en papel o bien sea en fin, informáticos, la destrucción de los soportes que incumplan la propia ley. Por tanto, estamos hablando efectivamente de la quema de libros, versión posmoderna. Y no olvidemos que, como decía Jaime, donde se queman libros, donde se empieza quemando libros, se termina quemando personas. Efectivamente, mira esa película distópica, pero que vamos a ella, ¿no? La de Fahrenheit 451. Exacto. Precisamente es la Fahrenheit La obra de Ray 451. Bradbury, sí, sí, la Sí. novela de Ray Bradbury. Sí, sí, así estamos, efectivamente. Sí, En el sí. nombre, eso sí, del bien, de la verdad y de la defensa de la democracia y de todas Claro, esas, porque ¿no? será siempre por tu bien. Siempre, Será siempre, siempre por siempre, tu bien. O siempre. sea, es que hay cosas que son tabúes. Yo creo, Fernando, esto te lo voy a preguntar a ver qué, o sea, a ver qué piensas. Entonces, si no somos capaces, desde nuestras coordenadas, por decirlo así, desde lo que pensamos, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de ser, de defendernos, es que la sociedad española, vamos a decir, la que se supone que tiene que estar frente a estas acciones, ¿no?, beligerantes de la izquierda que no nos dejan usar y disfrutar de nuestros derechos, nos hemos vuelto unos cobardes. Somos cobardes si no somos capaces de juntarnos y de poner pie en pared, ¿no? Como la otra Sí. asociación de Cataluña. Si no somos capaces, ¿qué hacemos entonces? Ellos solo retroceden ante el valor. Ellos saben que lo que tienen enfrente, en gran medida, está atemorizado, y no se atreve a defender aquello en lo que cree, porque su objetivo es que tú creas lo que quieras de puertas para adentro, pero el objetivo básico suyo es dominar el espacio social. Eso es. Es decir, que lo que se vea en público, que las manifestaciones públicas, que la hegemonía cultural, en definitiva, sea suya. Y que, por tanto, alguien, antes de expresarse en público contradiciendo sus dogmas, que son falsos todos, del primero al último, además de otras cosas como perversos, etcétera, pero fundamentalmente falsos, de que nadie pueda cuestionarlos, de que te cuides muy mucho, porque a través de la cultura de la cancelación, lo que pierdes es tu vida civil, es decir, se produce tu muerte civil. Yo he tenido bueno, no sé si el infortunio, porque al final redunda en tu propio bien, pero en definitiva, de que cuando hace ya unas cuantas lunas, digamos, cuando, bueno, pues salto un poco al escenario del mediático y todas estas cosas, yo he recibido unos cuantos mensajes a lo largo de estos años de gente que de una manera formal, por otro lado innecesaria, pero sentían probablemente la necesidad de formalizarlo, bueno, pues rompían su amistad conmigo. Por razón de mis opiniones, en fin, o de mis comparecencias públicas. Hasta ese punto hemos llegado. Y eso es lo que intentan, que se produzca una muerte civil, que nadie te contrate, que no puedas encontrar un sitio en la sociedad y por tanto que te cuides muy mucho de expresar públicamente lo que opinas. En casa, en casita que llueve, todo lo que quieras, pero públicamente no. Por eso hay que dar un paso adelante y todo el mundo tiene que, bueno, arrostrando esa posibilidad de muerte civil, pues bienvenida sea si llega, por defender la verdad. Aquello que tú modesta y honestamente crees que es la verdad, que te equivocarás muchísimo por descontado, porque somos humanos y no somos mejores que nadie. Nosotros no somos mejores que nadie, las cosas en las que creemos sí son mejores que otras cosas y sobre todo que lo que constituye el nervio de la hegemonía cultural. De manera que sí, por supuesto, hay que dar un paso adelante y tenemos que tener el valor de defenderlo en público, sin ser pesado, sin ser un coñazo, sin estar todo el día metiéndole el dedo en el ojo al de enfrente. Por supuesto que no. Tenemos que normalizarlos y dentro de esa normalización, pues está también ser oportunos, ¿no? Y hablar cuando corresponde. Pero cuando corresponda, tenemos que dejar bien claro cuáles son nuestras posiciones y no dar un paso atrás. Solamente ante la firmeza retroceden. Estoy de acuerdo contigo, sí. Déjame unos segundos para, ya vamos a ir acabando, llevamos 55 minutos de grabación.
Quiero preguntarte ahora por temas de la hispanidad. Y te decía que déjame anunciar que, bueno, si este programa lo ven nuestros seguidores antes del 21 de noviembre, todavía estarán a tiempo, organizamos en Santa Pola nuestro tercer congreso ya, días 21 y 22 de noviembre, que es con el título Las Españas Olvidadas. Luego pondremos por aquí el cartelito para que lo veáis. ¿Y por qué cogimos este título de Las Españas Olvidadas? Porque hay territorios de ultramar que muchas veces cuando hablamos de Hispanoamérica nos olvidamos de ellos. Siempre pensamos Hispanoamérica y parece que solamente la España americana fue la hispanidad, pero hay que hablar de las Filipinas, en el cual tendremos una serie de conferenciantes para hablar de Filipinas. Eh, Hay que hablar de Guinea Ecuatorial, único país de África con el idioma original, o sea, oficial, mejor dicho, español, que es pequeñito pero matón, tiene mucha relevancia porque, por ejemplo, pues ha conseguido que esté en todos los organismos, tanto de la España, o vamos a ver, mejor dicho, de la hispanidad, de los países hispanos, como lusófonos, ¿no? Puede ser un nexo de unión. Y por supuesto, Sáhara Occidental. El 6 de noviembre de este año se cumplieron otros 50 años, que fue el abandono del Sáhara. Y para este congreso tendremos también ponencias pues, para qué ocurrió con la Marcha Verde y con todas estas situaciones. 21 y 22 de noviembre. Y luego el día 23 organizaremos un congreso, las reuniones de las asociaciones que formamos parte del protocolo de Santa Pola. Fernando, si te pasas por Alicante, sé que eres muy viajero, si te pasas por Alicante este fin de semana, aquí estás, vienes o lo que quieras, estás invitado a comer, vienes con nosotros y disfrutas de las conferencias. Pues te lo agradezco muchísimo, Alberto, y si verdaderamente pudiera, te aseguro que además el tema del Sáhara me apasiona particularmente y el de Guinea que has citado también. Y últimamente estaba escribiendo bastante sobre ese asunto, sobre aquellas Españas que no son América, porque siempre enfocamos a América y lógicamente es el 95% de la chicha, por decirlo así, ¿no? Pero hay una España también, las Filipinas, por descontado, el Sáhara, Guinea y también hasta cierto punto una porción de la lusofonía, claro, que son también muy nuestras y que tenemos también que verlo como algo muy nuestra. El tema del Sáhara, como te digo, y el tema de Guinea me resultan particularmente apasionantes. Ujú. Pues nada, si por lo que sea puedes, sabes que tienes aquí tu casa y te vamos a atender muy bien. Oye, para ir acabando, Fernando, hablando precisamente de la hispanidad, pues que es el objetivo principal de estos congresos que organizamos, aunque en Amigos de la Hispanidad solemos hacer dos congresos, uno reivindicativo como el que hicimos del Valle de los Caídos, cancelado, y luego siempre hacemos aquí el de Santa Pola. Por cierto, que ya tengo pensado el próximo congreso, que va a ser también a mediados de junio, julio. Es un tema que te va a encantar. Te lo comentaré porque no quiero todavía desvelarlo, pero te invitaré a que vengas a dar una conferencia si te apetece. Ya os lo Estupendo. comentaré. Bueno, te quería preguntar. Hay mucha gente en España que aboga, por ejemplo, por la reunificación de España con Portugal. Quería preguntarte tu opinión sobre eso y para acabar, también hay muchísimas hispanistas que quieren o luchan por la reunificación con la hispanidad, ¿no? O incluso con Puerto Rico, con todo el mundo. Yo, vamos, me sería una maravilla conseguir eso, pero creo que eso es un proceso a muy largo plazo vale, hay que trabajar. De hecho, trabajo, vamos, concienzudamente por unir a los países hispanos, pero de momento a nivel cultural, a nivel de relación, sobre todo para eliminar la leyenda negra y para darnos cuenta, simplemente darnos cuenta de que da igual lo que diga Sheinbaum, de que da igual lo que diga Maduro, da igual lo que diga. No, vamos a fijarnos en la sociedad civil y lo que tenemos que darnos cuenta es que nos va a ir mejor juntos. Y eso es por lo que lucha mi asociación y yo en concreto. Pero lo que te he dicho al principio, ¿qué piensas de esa posible reunificación España-Portugal? ¿Sería mejor con respecto a Europa? ¿Nos iría bien? ¿Sería posible? ¿Somos muy distintos? Y luego me los extrapolas a toda la hispanidad. ¿Qué crees que estamos haciendo bien o mal en estos grupos hispanistas? Bueno, en cuanto a lo de Portugal, yo soy un fervoroso partidario de la unificación peninsular. Portugal, por supuestísimo, Gibraltar, eh, pero Portugal, creo que sí, creo que tendríamos que tender hacia esa identificación, hacia esa unificación
de nuestros dos países, que es verdad que han vivido separados mucho tiempo, no nos olvidemos que Portugal nace del Reino de León y, bueno, decide llevar su propia vía histórica y política a lo largo de los siglos, que Portugal, por razón de eso, ha vivido muy pendiente de España, temerosa de España, y que España ha vivido de espaldas fundamentalmente a Portugal, tradicionalmente. Yo creo que todo lo que sea ir hacia la unidad ibérica sería magnífico, lo digo sin ningún tipo de ambajes. Magnífico. Yo creo que España, de algún modo no se entiende sin Portugal o debería completarse. No es que no sea España, obviamente, pero sí debería completarse y engrandecerse en todos los sentidos con Portugal. Lo que no sé es la disposición que tendrán nuestros hermanos portugueses para unificarse con un desastre como somos nosotros. Pero hablando en términos históricos y saltando un poco más allá de la hedionda actualidad que nos circunda y en la que estamos, es un proyecto que me parece enormemente sugestivo, sin duda ninguna. Un simple vistazo a la península ibérica nos hace torcer el gesto al ver bueno, que esos 90.000, me parece que son kilómetros cuadrados de Portugal, no están unificados con el resto de la península. Y además explica muy bien la vocación atlántica de España, que en definitiva es lo que nos ha hecho grandes en la historia. De manera que qué poco más que añadir, fervoroso partidario de esa unificación, que sería un trabajo, yo creo que a largo plazo, incluso no tanto, quizá a medio plazo, porque las encuestas dicen, al menos las que yo conozco, que hay de entrada y sin hacer ninguna tarea, ninguna labor en favor de ello, hay un 30% de portugueses bien dispuestos a ello, con lo cual, bueno, una parte sustancial del trabajo ya estaría hecho. Y prolongando esa idea y proyectándola sobre la de hispanidad, coincido absolutamente contigo. Yo creo que es un trabajo a largo plazo. No podemos olvidar algo, ¿no? Que creo que es importante porque forma parte de la visión realista, y esto es muy importante, de lo que es la hispanidad. Llevamos 200 años separados. En esos 200 años se ha construido una identidad de las repúblicas americanas, no solamente al margen, sino en muchos casos contra España. Las élites criollas, las élites que abanderaron la independencia y que luego construyeron esas repúblicas, han querido darle sentido precisamente en la oposición a España. Y sería de necios ignorar que hay una corriente instalada en los países hispanos de América que es absolutamente contraria, como digo, ya no neutral, sino contraria a España. Es un trabajo que hay que hacer, un trabajo cultural muy a fondo y un trabajo cultural muy a largo plazo. La existencia de las Sheinbaum y de los Maduros, etcétera, no es casual. Es decir, que hayan llegado con un lenguaje antiespañol, con un lenguaje de repudio de su propia identidad, en definitiva, hispana, no es una casualidad. Y luego ese debilitamiento de la propia condición hispana en América, lo que faculta es precisamente la colonización anglosajona de los países hispanos, porque está debilitando las vitaminas, está debilitando los anticuerpos, está debilitando aquello que otorga la identidad a esos mismos países. Por tanto, es cierto que esos pueblos también están, perdón, que esas élites también están trabajando contra sus pueblos, contra la identidad de sus propios pueblos. Creo que es algo deseable caminar en el sentido de una construcción de la hispanidad, por supuesto. He dicho muchas veces que la hispanidad es el pasaporte que tiene España para ir con la cabeza alta por el mundo. No tenemos otro, como si fuera poco, ¿no? Pero no tenemos otro verdaderamente, y España tendría que caminar en ese sentido. Ahora, tenemos que saber que la labor es difícil, complicada y que es a largo plazo. España ha hecho muy poco o nada, y menos con las últimas actuaciones de gente como Álvarez, pero España ha hecho muy poco o casi nada por reivindicar ese legado. El único terreno en el que se han molestado en trabajar ha sido el terreno económico, para beneficio de las grandes empresas que tienen su sede en España, que no las grandes empresas españolas, porque en la mayor parte de los casos ni siquiera lo son, verdaderamente. Pero es lo único que les ha preocupado.
en el resto de cuestiones que son las nucleares y las básicas, de verdad las cuestiones culturales, la cuestión de las mentalidades, la cuestión de la identidad, no solamente no han hecho nada, sino que desde España se han puesto todos los palos posibles en las ruedas de la hispanidad. Así que creo que si se enfoca correctamente desde el punto de vista cultural y geopolítico, porque no olvidemos que la hispanidad podría ser una de las 4 o 5 grandes fuerzas rectoras del mundo, sería desde luego un objetivo de lo más deseable. No vamos a vender que podemos ser algo como Estados Unidos o como China, como las grandes potencias del mundo, pero sí que podemos estar a la altura perfectamente de lo que pueda ser la presencia británica en el mundo, de lo que puede ser la Commonwealth, que tiene mucha menos razón de ser, por cierto, que una comunidad hispana, o de lo que pueden ser otros estados, otros países como, o, en fin, como Francia, ¿no? Por supuesto que podríamos ser una de las 4 o 5 grandes potencias, conjuntos regionales que presentes en el mundo. ¿Qué es lo que falta? Pues ganas y voluntad, porque realmente lo que hay es una ausencia de sentido de la identidad y de la pertenencia, empezando fundamentalmente por España. Sí, nada, estoy de acuerdo en todo lo que dices. De hecho, yo siempre comento en alguna conferencia que he dado por ahí o en alguna tertulia que aparte del español, que es el verdadero motor que une ahora mismo toda la hispanidad, el español es una potencia que tenemos que desarrollar. Precisamente por eso el propio ministro Álvarez nos lo ataca constantemente, esas injerencias de cuando Brasil quiso poner el español, por ejemplo, como segunda lengua, enseguida se quejaron las embajadas de Francia, de Italia, de Alemania, y nosotros no hicimos nada. O lo que pasa en la Universidad del Cairo, que en vez de estudiar las matrículas de español hacen un acto y lo que difunden es el catalán. Luego algo tendrá que ver el español. Y como muy bien has dicho, la hispanidad como bloque geopolítico sería el único bloque geopolítico mundial que no necesita nada de ningún otro bloque. Es decir, somos autosuficientes en todos los recursos naturales, porque tenemos todos, contando toda América, toda Hispanoamérica y España. Fallamos un poco en tecnología, bueno, pero eso se investiga y se averigua. Y además, Bueno, Alberto, si me permites una última cosa, es que además de eso, si España fuera en fin, un estado digno de su nombre, si al frente de España hubiese una persona con unas mínimas nociones y con unos mínimos afectos hacia el patriotismo, que se sintiera unido y atado a su pueblo y a su historia, si de verdad lo hubiese, la potencialidad que tenemos tendría también que proyectarse sobre ese Sáhara Occidental, la mm, defensa del Sáhara mm, Occidental, Guinea, Filipinas, por supuestísimo. Y además, mm, no olvidando que estamos hablando de esa unidad ibérica, también con la lusofonía. mm, Las posibilidades que ofrece eso son verdaderamente impresionantes y a mm, poco que uno se pare a considerarlas sobrecogedoras. España algún día tendrá que despertar, tendrá que tener una política exterior propia y a través de esas, en fin, de ese patriotismo, que es lo menos que se puede pedir, lo menos que se puede pedir a un gobernante. Ahora, en el mundo, en el España en el que estamos, es lo más que se puede pedir, pero tendría que ser lo menos. Luego venir cuestiones como la competencia, etcétera. Pero ese patriotismo, lógicamente, podría hacer de España, como alguien dijo, ser español es una de las pocas cosas serias que hay en el mundo. La frase es de José Antonio Primo de Rivera. ujú. Así es, un hombre al que admiro profundamente, además. Bueno, Igualmente. hemos llegado ya a la hora, nos hemos pasado un poco de entrevista que habíamos pactado, nuestros directos son siempre de una hora, pero para acabar, te voy a decir 4 cosas muy rápidas, te voy a dar 2 opciones de distintas cosas, y tú escoges una y si quieres explicas brevemente por qué. Cid Campeador o Don Pelayo. Don Pelayo. Navas de Bueno, Tolosa es o que- Cartagena de Indias. ah, Navas de Tolosa. Esta es fácil. ¿Sánchez o Abascal? Ni te voy a contestar. Abascal, Abascal, por supuesto. Eh, solo quedan dos. ¿Stalin o Hitler? Ninguno. Ninguno. Vale. Y por último, ¿democracia o meritocracia? No deberían ser incompatibles, pero meritocracia si me apuras. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando. Hemos llegado ya al final de este directo, de esta grabación.
de verdad que desde Amigos de la Hispanidad, en el nombre de Amigos de la Hispanidad y en el mío propio, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado esta hora de tu tiempo. Acuérdense todos ustedes, los que vean este directo, de dar a la campanita, de seguir el canal que tiene Fernando, de ir a sus conferencias, de comprar sus libros. No hemos hablado de sus libros, tenía aquí un papel puesto No para te hablar de preocupes, todos tus libros. Alberto. Bueno, es que has escrito, yo que sé, muchísimos. Tenía por aquí algunos incluso hasta miré libros como Antes que nadie, o por ejemplo el de cuando hablas del de Nuremberg, o el de uno que tienes muy ilustrativo que se llama Despierta. Bueno, busquen ustedes los libros de Fernando Paz, cómprenlos, que también tiene que vivir como historiador, escritor y divulgador. Y nos emplazamos para el miércoles que viene con otro directo que haremos. Fernando, muchísimas gracias. Y si Muchísimas tienes gracias. algo más que decir, y ya acabamos la grabación. No, no, que me ha encantado sencillamente estar aquí hablando de estos temas y que yo creo que, bueno, que el objetivo debe ser divulgar precisamente la hispanidad, que es la sustancia de lo que somos. Dicho queda.